pues está medio rudo, ¿no? Y si por ahí te equivocas en un valor y no te das cuenta, pues todo se va al traste porque tus datos están mal. Entonces, cuando estas situaciones se dan, o cuando tú tienes o cuando tú tienes un programa y tienes que analizar casos base, en donde cada caso base es un conjunto de parámetros distintos para estas matrices y bajo ciertas condiciones, para no estar mete y mete y mete y mete valores por teclado, es que se generan los archivos de datos. Archivos de datos. En el caso de MATLAB, pues son archivos .m. Cuando haces en C o cuando haces en Fortran o cuando haces en Java o en algún otro lenguaje, generalmente son archivos, más bien no generalmente, siempre son archivos ASCII. Y tú le das la extensión que quieres. Para llevar un control de tus archivos, pues generalmente le das .dat o alguna extensión afín a lo que se trate tus datos. Y como son archivos ASCII, entonces el programa, el lenguaje, C, Java, Fortran, etcétera, lo lee y de ahí toma los valores para alimentar el algoritmo, para alimentar el programa. Entonces, en el caso de MATLAB es la misma idea. Tú haces un archivo M y en vez de teclear en línea la matriz A, la tecleas en tu archivo M, como si la estuvieras tecleando en línea. Por ejemplo, esos programas que hacen en análisis numérico, en donde dicen, dame el valor 1,1, dame el 1,2, dame el 1,3, etc. Ahora dame el 2,1, el 2,2. Pues son bien para que manejen ciclos iterativos for, para que practiquen esos tipos de ciclos, para matrices pequeñas, 2x2, por ejemplo. Ya 3x3 meterla bajo esta forma, pues ya empieza a ser medio tedioso, medio cansado. Ahora imagínense meter matrices 20x20 bajo este esquema. No, pues es inoperante prácticamente. Entonces es que se hacen los archivos de datos. Y en el archivo de datos, tú metes tus valores como si los estuvieras metiendo directamente en el programa, los tecleas y luego haces que, en este caso MATLAB, lea este archivo. ¿Y qué va a leer? Una matriz A, una matriz B, algún escalar, un lambda, por ejemplo, que le das acá su valor, etcétera. Y entonces ya leyó los valores y ya los ocupa para su algoritmo. Ya no tiene que hacer nada más. Por ejemplo, vamos a hacer algo rápido ahorita en MATLAB. No sé si me entendieron, si me entendiste. Sí, profesor. Bueno, es que lo preguntaba también porque estuve investigando y creo que para datos la terminación es .mat y cuando pongo un archivo .m no me lo reconoce. Entonces no sé si podemos ocupar los .mat o forzosamente tiene que ser un archivo .m. Cuando tú le das en el espacio, tú estás trabajando en MATLAB y tienes acá tus prompts, ¿no? Cada línea. Y entonces, por ejemplo, tú dices, la matriz A igual a 1, 2, 3, 4. Y luego dices B, un vector B, pues es 1, 1, por ejemplo. Y luego vas a usar otros valores, ¿no? Dices, no sé, X igual a 3.8, etcétera. O sea, todo lo que estás ocupando, más lo que calcula el programa, que también se lo asigna a las variables que tú hayas definido. Entonces, si en el MATLAB tú le dices save, espacio, y el nombre de un archivo, el nombre de algo, él te salva todas las variables en un archivo con extensión .mat. De tal manera que cuando tú retomas en otra sesión de trabajo el MATLAB y quieres recuperar las variables que estuviste trabajando con sus respectivos valores, entonces le das load, el archivo, el nombre que le diste, .mat, y automáticamente en el espacio de trabajo
queda cargada todas tus variables con sus respectivos resultados, valores que usaste en alguna otra sesión. Eso es muy distinto a un archivo de datos en el cual los datos no provienen del cálculo, sino de un sistema. Para que tú puedas hacer el save y te genere el punto mat, tuviste que haberle dado como valores de entrada las matrices A, B, X, es decir, en este caso ya muy crítico, le tuviste que haber metido la matriz 20 por 20, 100 por 100, 5 por 5, etcétera. Para que una vez que ya están los valores asignados a una variable en el espacio de trabajo de MATLAB, con el save te genera el archivo .mat. Y para poder cargar el .mat tienes que usar la función load. Para usar el .m no necesitas generar un .mat. De tal forma que tú ya generaste tu archivo M, entras a MATLAB, le pusiste, no sé, práctica 1. Le pusiste práctica 1.m. Y lo haces en un editor. Puedes hacerlo en el mismo editor de MATLAB o puedes hacerlo en cualquier editor de texto, siempre y cuando lo guardes como un archivo ASCII. Esto es bien importante, porque luego usan el WordPad, creo que se llama así, ¿no? O usan el Word, por ejemplo. Está bien. Nada más que al final no tienes que guardarlo con una extensión de Word, ni de WordPad, ni ninguna otra. Tienes que habilitar que te lo guarde como un archivo de texto para que genere un archivo ASCII. Y le das punto y la extensión que tú quieras. Esta la puedes inventar, ¿sí? Y cuando en el caso de MATLAB, pues se le da el punto M para que lo pueda leer. Esta extensión de que tú quieras es cuando trabajas con otro tipo de lenguaje. Cuando lo haces en MATLAB, le das el punto M para que lo pueda leer. Y ya en el espacio de trabajo de MATLAB, donde está el doble prompt, simplemente le tecleas práctica 1. Enter. ¿Cómo es el enter? Es para arriba, ¿no? Algo así. Enter y ya. Él va a empezar a leer renglón por renglón ese archivo M que contiene tus datos y va a leer todos los datos que contenga ese archivo M y ya los va a mantener en el espacio de trabajo. Si esos los quieres guardar en un .mat, entonces usas la función save. Pero el .mat no lo puedes abrir para editar. El .m sí lo puedes abrir para editar. Es lo mismo que cuando hacen un archivo .m para un programa. En vez de estar tecleando línea por línea del programa en el espacio de MATLAB, lo hacen en un archivo tipo ASCII, que son los .m, y ahí lo teclean todas tus líneas de programación. Le das en el espacio de trabajo programa, suponiendo que así lo salvaste, no le das la extensión, nada más le das programa, la extensión la omites. Enter, y te empieza a leer de este archivo M, línea por línea, y a ejecutar todas las instrucciones. De tal manera que es la mejor forma de trabajar un programa en MATLAB, porque si te marca algún error, te dicen qué línea, vienes a la línea, lo ubicas, lo corriges y ya. Si lo estás tecleando línea por línea y te marca un error, pues entonces tienes que regresarte a teclear desde cierta parte del programa, si no es que todo, para corregir el error. Lo mismo en valores grandes que estés dando de información. Si te equivocaste en uno y lo detectas, pues puedes seguir y al final sobrescribes el elemento de la matriz que escribiste mal, por ejemplo. Pero estarlo haciendo línea por línea una matriz ya grande, pues es muy cansado, muy fastidioso. Y en cambio, con archivos M, conservas la información para cuando la necesites. Si la tecleas en línea o si lo guardas en un archivo .mat, no puedes editarlo.
para cambiar los valores. Entonces es la diferencia entre el MAT y el M. No sé si quedó claro o tú has visto otras variantes, no sé. No, sí, sí, ya la entendí. Muchas gracias, sí, ya la entendí, creo que ya sé cómo hacerlo. Es que yo Ajá. lo había confundido entre el MAD y el punto M, pero sí, sí son bastante diferentes. Sí, son dos cosas distintas, ¿sí? Porque inclusive tú le das load, nombre del archivo .mat, y no ves nada, pero ya están cargadas las variables. Ahí tienes que ponerle who's, me parece que es who's, quién es, y entonces ya te despliega las variables que existen, los nombres de variables que existen. Y entonces, sí, ya la variable fulana, sotana, perengana, y entonces ya la usas para lo que vas a seguir haciendo en esa sesión de trabajo, ¿sí? Entonces es la diferencia. No sé, Ok, ¿queda profesor, claro? sí, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a continuar. Se vio ayer cómo obtener bueno, nos faltó expresarlo en forma matricial. ¿Me pueden, en forma matricial? ¿Me pueden dictar, por favor, si es que las apuntaron? ¿A qué es igual cada una de las ecuaciones de estado? X1', X2', X3', y, y la salida Y, por favor. Si alguien las apuntó, ¿me podría dictar cada una de ellas? ¿Cómo quedaron las ecuaciones de estado? Repito, cuando no están en forma matricial, se le llama ecuaciones de estado. Cuando ya las ponemos en forma matricial, es el modelo de estado. ¿Alguien las tiene por ahí que me las dictara? Yo tengo las dos primeras, profe. A ver, X1' igual a... 2U menos 6X1 más X2. X2 es 2U menos 6X1 más X3. Ajá. Pero me estoy muy lejos. 6X, ¿qué? Tiene que tener un subíndice, 1, 2 o 3. Es 1, ¿no? Y Y, entonces en notación matricial, el vector de estado en derivada, X1', X2', X3'. Igual, el sistema es de tercer orden, entonces tiene que ser una matriz constante cuadrada 3 por 3, por ser del tercer orden, que multiplica al vector de estado sin derivar, X1. Pregunta, profe, Ajá. antes de que estuvieran sin matrices es el modelo o con las matrices es el modelo? Sin las matrices son ecuaciones de estado. Con matrices es el modelo de estado. De hecho, por ejemplo, cuando anteriormente, hace años, teníamos que programar, antes que existiera el MATLAB, ¿sí? Y programábamos en lenguajes para poder hacer simulaciones, tú programabas las ecuaciones de estado. Ahora ya con los softwares puedes programar el modelo de estado. Que yo me quedé acostumbrado a programar las ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando tienes que resolver ecuaciones no lineales, es mejor programar las ecuaciones de estado, que ahí ya no serían de estado, porque acuérdense que el modelo de estado es un caso lineal. Si las ecuaciones son no lineales, es más conveniente programar las ecuaciones así que no estén en forma matricial que en forma matricial para poder resolver el modelo. Entonces,
una matriz A cuadrada 3 por 3 que va a multiplicar, acuérdense que vamos hacia esto, X' igual a X más BU. Entonces, para la matriz B, ¿de qué tamaño será si nada más tenemos una entrada, perdón, una salida y una entrada? Pues es un vector columna. Uno, ¿Perdón? dos en la columna. Se corta cuando hablas. Es un vector columna de 3 por 1 que va a multiplicar a la excitación, que en este caso pues es un escalar, nada más. Una U, perdón, un valor escalar. Y entonces ya nos vamos una por una. El orden no importa. De todos modos, las tres las tenemos que representar acá. Entonces me dice que es 2 veces U menos 6 veces X1 más X2 igual con 0. Acuérdense, el producto de esta fila por esta columna más esta fila por este escalar me tiene que volver a dar la ecuación que estoy representando matricialmente. Entonces, X1' igual al producto de esta fila por esta columna es menos 6X1 más X2, que es esto, más 2 por U, 2U. La segunda, 2 veces U, menos 6 veces X1. No tengo X2, una vez X3. El producto de esta fila por esta columna más esta fila por este escalar les genera la ecuación esta. La última, 2 veces U, menos 6 veces X1. No tengo término en X2, no tengo término en X3. Y la salida, las ecuaciones correspondientes a los elementos de salida, acuérdense que es Y igual a C por X más D por U. Entonces, como nada más tengo una sola señal de salida, pues va a ser un escalar. No le pongo la virguliña esta. Virguliña se llama. Más, igual, perdón, a una matriz C. Como nada más tengo una entrada, una salida, C es un vector fila. De una fila por 3 columnas porque el sistema es de tercer orden. Multiplicado por el vector de estado simple, X1, X2, X3. Más una matriz D. El orden de esta matriz o el tamaño, la dimensión de esta matriz va a ser igual a ¿qué? Al número de salidas por el número de entradas, o sea, 1 por 1 por la excitación. Y entonces me voy a generar esta matriz, o a representar, más bien dicho, esta matriz en notación matricial. Entonces, tengo término en X1 con coeficiente 1, no tengo término en X2, no tengo término en X3, tengo término en U. Ahí está. Entonces, matricialmente, así ya queda representado mi modelo, y ya conozco las matrices A, B, C y D. Lo que hablábamos ayer, si el orden del polinomio de la salida es igual al orden del polinomio de la entrada, voy a generar la matriz D, va a existir, va a ser distinta de 0. Cuando el orden del polinomio de entrada es menor al orden del polinomio de la salida, la matriz D vale 0, no existe. Bajo esas circunstancias es que, como esa es la gran mayoría de los sistemas, en prácticamente todos los desarrollos que ven de espacio de estado, hacen la consideración para D igual con 0. Y aquí yo también lo voy a hacer, pero siempre les digo, analicen el procedimiento e incluyan el caso cuando D sea distinto de 0, para que cuando se dé la situación, pues apliquen el algoritmo, ¿no? Y no lo vayan a revisar y digan, en lo que voy a dar o en lo que encuentren en la bibliografía, donde sea,
y digan, ay, es que tengo que encontrar el que contenga D distinto de 0, porque todos los que encuentro es para D igual con 0. Pues pueden adecuar el procedimiento, nada más vean cuál es el procedimiento y desde que generan o proponen su modelo de estado, en vez de que D sea distinto sea 0, lo hacen distinto de 0 y lo van incluyendo en todo el procedimiento, en todo el desarrollo, para que obtengan el resultado final. Entonces, ese procedimiento lo vimos. Hay otro procedimiento para llegar al modelo de estado cuando el sistema contiene ceros o cuando la señal de excitación está en términos de derivada a partir de una función de transferencia, ¿sí? Y esa función de transferencia la partimos en dos partes, en dos bloques. Hacemos una manipulación matemática porque me va a quedar una función de transferencia correcta, es decir, de un sistema físicamente realizable, y una que no lo es. Pero como nada más es una manipulación matemática, para lo que lo vamos a hacer funciona. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este método, esta forma, este procedimiento, que a lo mejor también ya lo vieron, ya lo conocen. Este procedimiento, a diferencia de lo que me comentaban ayer, que dijeron, oiga, yo he leído que el procedimiento que está haciendo solo sirve para cuando el orden del polinomio del numerador es igual al orden del polinomio del denominador, o cuando el orden de los elementos de entrada es igual al orden de los elementos de salida. Y les dije, no, este es indistinto. Entonces, inicialmente este procedimiento que voy a ver, que les voy a plantear para que lo recuerden, este sí, si ustedes lo buscan en la bibliografía, este sí dice eso, que nada más está hecho para cuando el orden del polinomio del numerador excede al orden del polinomio del numerador. Sin embargo, con un poquito de habilidad algebraica, podemos extender el caso para cuando el orden del polinomio del numerador sea igual al del denominador. Y ustedes lo van a ver ahorita. Analicen el procedimiento y ustedes mismos lo van a ver. ¿Qué hay que hacer cuando el orden del polinomio del numerador es igual al del denominador? Que inicialmente, repito, el procedimiento dice que este solo es válido para cuando el orden del numerador es menor al orden del denominador. Así lo encuentran. Pero se puede extender para que sea igual. Y entonces ya lo trabajan indistintamente con el tipo de función de transferencia que se presente. Claro, si el orden del polinomio del numerador excede al del denominador, pues simplemente es algo que no tiene solución, no tiene ni sentido empezar a tratar de obtener el modelo. Entonces, se genera de la siguiente manera. Esto es una función de transferencia en un bloque en el cual tenemos una entrada y una salida. Entonces, yo puedo dividir esto en dos bloques. En el primero, nada más me va a estar formado por el denominador. Y el segundo va a estar formado nada más por el numerador. Acuérdense, este es un procedimiento analítico para obtener el modelo de estado cuando la excitación está en términos de derivada. Si ustedes quieren meter esto al MATLAB, pues no los deja por esta función impropia que se está generando en este bloque. Esto es lo que hacemos. Entonces, entre estos dos bloques definimos otra variable, una variable intermedia aquí. Vamos a ponerle omega de S. O como quieran llamarle, ¿no? Yo le llamo omega de S.
Y entonces, a partir de la definición de función de transferencia, vamos trabajando bloque por bloque. Entonces, por ejemplo, en este bloque, vamos a trabajar este. Entonces, ¿qué decimos? Salida entre entrada igual a la función de transferencia. Ya estamos en el dominio de Laplace con condiciones iniciales 0. ¿Qué observan de esta función de transferencia? Pues que es una función sin ceros, que la excitación no está en términos de derivada. Por lo tanto, aquí aplicamos nuestro primer procedimiento, nuestro primer método que vimos. Y como ese primer método se trabaja todo en el tiempo, pues esa función de transferencia hay que llevarla a una representación de ecuación diferencial. Hago la multiplicación cruzada. Y entonces, ¿qué digo? S cúbica de omega de S más 6. No, lo estoy llevando. Bueno, sí. Estoy haciendo la multiplicación cruzada. Pero ¿por qué le pongo omega mayúscula si es omega de la otra? Omega de S, 6 omega de S, más 11S omega de S, más 6 omega de S, igual con U de S. Entonces, ahora sí la paso al tiempo, al dominio del tiempo. Entonces me queda omega triprima más 6 veces omega biprima más 11 veces omega prima, 6 omega de t, igual con u de t. Esta la trabajamos con el primer procedimiento que vimos cuando el término de excitación no está en derivadas. ¿Y recuerdan el procedimiento? Se definen tantas variables de estado como orden del sistema, x1, x2, x3. Y a la primera, en este caso, en esta situación, le aprieto aquí porque me está sacando unas cosas que no quiero que aparezcan. En este caso, vemos nuestro diagrama bloques y nos damos cuenta que omega es la salida y u es la entrada. Entonces, a una de las variables definidas, le tengo que asignar la variable de salida y al resto de ellas, sus derivadas sucesivas, hasta n-1. Y como necesito la primera derivada de las variables de estado, pues la derivo. Es el mismo procedimiento que vimos ayer. Omega prima, x2 prima, omega biprima, x3 prima, omega triprima. Y despejo de mi ecuación diferencial la variable de estado de la derivada de máximo orden. En este caso, omega triprima, menos 6 omega biprima, 11 omega prima, 6 omega más 1. Y la expreso en términos de variables de estado y excitación. ¿Sí? Acuérdense de que es la famosa función XU. Nada más depende de variables de estado y excitación. Y esto es las X primas de I, que vienen siendo esto. Entonces, omega triprima es igual a X3 prima. Igual. Menos 6 veces omega biprima, que es X3. 11 veces omega prima, que es X2. Menos 6 veces omega, que es X1. Profesor, Ajá. la verdad, todo ese, y ayer me salió esa duda, es que entiendo esta parte, pero la parte de que X1 es igual a omega, X2 es igual a omega prima y X3 a omega biprima, no entiendo esa parte, cómo sacar esa parte. O La sea, verdad, no recuerdo que esto es a esto, esto es a esto y esto es a esto. Sí, pero ¿cómo
¿cómo sabemos que eso es eso? Porque acá lo estamos viendo. Sí, pero ¿cómo se saca eso? Es mi duda. Es que no recuerdo. Ok, lo comenté ahorita, pero va de nuevo. Vas a tener el mismo número de variables internas o de estado según el orden de tu ecuación diferencial. Si tu ecuación diferencial es de cuarto orden, pues vas a tener 4 variables de estado. Si tu ecuación diferencial es de quinto, vas a tener 5 y así sucesivamente. En este caso es de tercer orden. Vamos a necesitar 3 variables de estado o 3 variables internas. Como estamos trabajando una ecuación diferencial que proviene de una función de transferencia, o aunque no viniera de una función de transferencia, el hecho de que es una ecuación diferencial hace que no sepamos qué pasa adentro, porque todo viene ya incluido ahí. Entonces, nuestras variables de estado no podemos llamarlas con la variable física que realmente debería de ser, temperatura, volumen, presión, etc. Entonces, como no conocemos a qué cantidad física, a qué variable de estado pertenece, porque viene aquí adentro todo pegado, incluido, entonces yo genero unas variables de tipo algebraicas subindizadas, 1, 2 y 3. Ahí están definidas. Pero estas tienen que ser igual a algo. Entonces, de manera arbitraria, yo a cualquiera de estas que yo quiera, a la 1, a la 2 o a la 3, la tengo que igualar con la señal de salida del sistema o de la ecuación. Y mi señal de salida es omega, mientras que mi entrada, aquí hay que ver, omega es la salida y U es la entrada. Entonces, entrada. Entonces yo le asigno a cualquiera de estas variables la señal de salida. Yo se la asigné a X1, pero tú se la puedes asignar a cualquiera. Y el resto de ellas quedan definidas en función de la que asignaste primero, como con sus derivadas sucesivas hasta n-1. N es el orden del sistema, 3, menos 1, 2. Quiere decir que las derivadas que se tienen que generar es una primera derivada y es una segunda derivada. Entonces, la primera derivada de omega, pues es omega prima. La segunda derivada de omega prima, pues es omega biprima. Y así es como las defines. Así es como quedan definidas. Por ejemplo, vamos a suponer que esto fuera un sistema de quinto orden. Un D5Y en DT5. Entonces necesitarías 5 variables internas, 5 variables de estado. Como desconoces a qué cantidad física real pertenece, las designas como cantidades algebraicas subindizadas, X1, 2, 3, 4, 5. A cualquiera de ellas le asignas la variable de salida y a cualquiera de ellas sus derivadas sucesivas hasta n-1. Aquí n, en nuestro caso hipotético, es 5, menos 1, 4. Quiere decir que necesito una primera derivada, una segunda, una tercera y una cuarta. Y se las asignas arbitrariamente. Eso ya lo eliges tú. Puede ser en orden, como yo lo hice aquí, o puedes decir primera derivada. La derivada de omega prima, pues omega biprima. La derivada de omega biprima, pues triprima. Y la derivada de omega triprima, pues la cuarta derivada, ¿no? Y así es como las defines. Y luego, como en el modelo de estado, como vimos ayer, la planta, el sistema, el proceso, se modela por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden simultáneas. Cada una de las variables de estado está en derivada, por eso es la I.
la I es igual a 1, 2, hasta el orden del sistema. Entonces vamos a tener una X1' igual a una función 1 que depende del vector de estado y de la excitación. En nuestro caso, tercer orden, una variable de estado 2 derivada igual a una función 2 que depende del vector de estado y la excitación. Y una variable de estado 3 derivada y una función 3 que depende del vector de estado y de la excitación. Si fuera este caso, necesitaríamos una X4' y una X5'. Entonces, como tengo que conocer la derivada de cada una de las variables de estado, y yo aquí ya las definí, pues las derivo. ¿A qué es igual la derivada de X1'? Si X1 vale omega, pues a omega prima. ¿A qué es igual la derivada de X2? Si X2 vale omega prima, pues a omega biprima. ¿Y a qué es igual la derivada de X3? Si X3 vale omega biprima, pues a la tercera derivada de omega. En el caso acá hipotético, ¿a qué es igual la derivada primera de X1? Pues a la derivada de omega triprima, es decir, la cuarta derivada de omega. Si yo derivo X2 una vez y X2 es igual a la segunda derivada de omega, pues entonces X2' es la tercera derivada de omega. Si yo derivo X3, pero X3 es la cuarta derivada de omega, la derivada de la cuarta derivada pues es la quinta derivada. Aquí es 3. Y así sucesivamente. Si yo derivo la variable de estado 4 una vez, A omega prima. y esa variable vale omega, pues esta es la primera derivada de omega. Y finalmente esta, si yo derivo la variable de estado 5 una vez, pero la variable de estado 5 vale la primera derivada de omega, la derivada de la primera derivada de omega, pues es la segunda derivada. Muchas gracias, profesor. Y así es como tú, ¿no? ¿De qué? Y así es como tú generas tu definición de variables. Y ya este cuadrito lo guardas por ahí para cuando tengas que sustituir sus equivalentes, cuando pases esto a ecuaciones de estado. Esta vendría siendo la primera ecuación de estado. Esta no es una ecuación de estado, porque no está en términos de las variables de estado. Sí está en términos de la excitación, pero no está en términos de variables de estado, está en términos de la variable de salida original. Entonces, esta no se puede considerar ecuación de estado hasta cuando ya queda en términos del vector de estado y de la excitación. Por lo tanto, esta ya es una ecuación de estado correspondiente a la variable de estado 3. Y luego las restantes, por ejemplo, X2' y X1', ya las obtenemos a partir de nuestro conjunto que definimos de variables de estado. Fíjate, X2', ¿a qué es igual? A omega bi'prima. Pero como ya va a ser una ecuación de estado, no me puede quedar en términos de la variable original de salida, sino que me tiene que quedar en términos de las variables de estado. Entonces tengo que buscar su equivalente de omega bi'prima en variable de estado. Omega bi'prima es X3. Y esta es la segunda ecuación de estado. Y finalmente X1'. Veo que X1' es igual a omega prima, pero omega prima en términos de variables de estado es X2. Y ahí están las tres ecuaciones de estado. Esta, X3', X2' y X1'. Pero mi modelo de estado me dice que tengo que tener mis ecuaciones de estado, mis ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden, pero también una ecuación algebraica que corresponde a los elementos de salida. Entonces tengo que generar esta ecuación. Ahorita las que generé, las ecuaciones de estado, corresponden a este conjunto de ecuaciones simultáneas. Las ecuaciones de la salida, que corresponde a los elementos de salida, están asociadas con este conjunto de ecuaciones algebraicas. Estas son ecuaciones simultáneas diferenciales, estas son ecuaciones algebraicas simultáneas, que no se resuelven como una ecuación de sistemas algebraicos simultáneos, sino que al resolver esta, encuentro X y simplemente lo sustituyo acá para encontrar la Y. Entonces, ¿a qué es igual la salida? Mi salida es omega. Recuerdan que esta ecuación Y igual a CX más DU estaba asociada, las Y de J, con unas funciones G. Yo le llamo G para diferenciarlas de estas Fs, pero podrían ponerle cualquier otro nombre a la función. Y estas funciones G, que corresponden a los elementos de salida, también están en términos del vector de estado y la excitación. Entonces, mi ecuación de la salida también me tiene que quedar en términos de las variables de estado y la salida. Entonces, mi salida Y es igual, omega es mi salida, pero omega en términos de variables de estado es igual a X1. X1. Ahí está. ¿Sí? Dudas, preguntas. Preguntas, dudas. Entonces, eso correspondió a este primer bloque. Ahora hay que trabajar el segundo bloque que va a estar relacionado con las salidas. Este primer bloque está relacionado con la planta. ¿Recuerdan el diagramita bloques? Este segundo bloque está relacionado con los elementos de salida. Por lo tanto, este primer bloque me genera esta ecuación, la ecuación matricial diferencial. Y este segundo bloque me va a generar la ecuación algebraica. Entonces, veo mi diagrama bloques y digo Y de S, ¿a qué es igual? Pues a lo que está dentro del bloque multiplicado por omega de S. 8S cuadrada más 17S más 8 igual con omega de S. De tal manera entonces que Y de S es igual a 8 veces S cuadrada omega de S más 17S omega S más 8 omega S. Y la paso al dominio del tiempo. Y de T es igual a 8 veces la segunda derivada de omega más 17 veces la primera derivada de omega más 8 veces omega de T. Y entonces me voy a mi tablita o a mi cuadrito de definiciones para dejar esta función en esta forma. Una función que depende nada más de las variables estado y de la excitación. Que sería 8x3 más 17x2 más 8x1. Ajá. Omega biprima, ¿a qué es igual en términos de variables de estado? A x3 exactamente. Más 17 omega prima, que es x2. Más 8 veces omega, que es x1. Ahí está. ¿Sí? Y ahí está ya el modelo de estado. Si lo representamos matricialmente, déjenlo a punto para no estar brincando de pantalla en pantalla, en este caso de pizarra en pizarra. X1' es igual a X2, X2' es igual a X3, X3' es igual a menos 6X3 menos 11X2 menos 6X1 más 1 y Y es igual a 8X3
17x2 más 8x1. Entonces, están los lentes. Si no, no veo. Matricialmente o en notación matricial. Mi vector de estado en derivada. Mi matriz A constante, en este caso 3 por 3, que va a multiplicar al vector de estado, más la matriz B. Nuevamente, como nada más tengo una entrada, una salida, B es un vector columna por U. ¿Sí? Entonces, x1' era igual a x2. No hay término en x1, x2, no hay término en x3, no depende de la excitación. x2' es igual a x3, no tiene término en x1 ni en x2, y aquí es 1, y aquí es 0. Y x3' es igual a menos 8 veces x, a 8 veces x1, 17 veces x2, 8 veces x3. Ah, no es cierto, estaba viendo la salida. ¿Por qué no me dice? Esta es la salida, no es x3. x3 es menos 6 veces x1, menos 11 veces x2, menos 6 veces x3, más una vez u. Y como no tengo una salida, pues es un escalar, y c es una fila o renglón que multiplica a x1, x2, x3, más una matriz D que multiplica a U. Y Y dijimos que es igual, ahora sí, a 8x1, 17x2, 8x3, y no depende de la excitación. Y ahí está. Si ustedes observan, y se los dejo para que lo hagan el que quiera, de ejercicio, a esta misma función de transferencia, aplíquenle el procedimiento que vimos ayer. Y van a ver que término a término no va a coincidir con este modelo. Este modelo se conoce como la realización. Bueno, matricialmente en álgebra lineal se les llama realización, ¿no? El modelo se conoce como modelo de estado, cuando la función de transferencia o la ecuación diferencial modelan a un proceso, modelan a un sistema. Es la realización, algebraicamente, matricialmente es una realización. Entonces van a ver que la realización que obtienen con el otro método, háganlo para que vean también que sirve para sistemas que no necesariamente tienen el mismo orden ambos polinomios, y no va a coincidir con esta realización. Sin embargo, son equivalentes. Si ustedes resolvieran esta y resuelven la otra, tienen que obtener lo mismo, ¿sí? Y una forma de saber si este sistema es equivalente, ¿cómo creen que sea la forma de saberlo? ¿Cómo sabrían si dos sistemas son equivalentes, tienen la misma dinámica? Imagínense dos funciones de transferencia. Y sin resolverla, quieren saber si tienen la misma dinámica. Por lo tanto, es decir, si resolvieran una y resolvieran otra y empalmaran las gráficas, las dos estarían traslapadas. Tienen la misma dinámica, es el mismo sistema. Aunque uno fuera mecánico y otro fuera eléctrico, claro, ahí va a depender de los parámetros, ¿verdad? Pero acuérdense de los sistemas análogos, aunque aquí no estamos hablando de eso. ¿Cómo sabrían, si les presentan dos funciones de transferencia, si tienen
la misma respuesta, la misma dinámica, sin resolver las funciones de transferencia, ¿cómo le harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían para saber si ambas funciones de transferencia, primero estoy hablando de funciones de transferencia y luego ya lo pasamos a esto del modelo de estado? ¿Cómo sabrían si dos funciones de transferencia presentan la misma respuesta sin la necesidad de resolver cada una de las funciones de transferencia? Porque inclusive ni siquiera les están diciendo ante qué tipo de entrada. ¿Cómo lo sabrían? Les pregunto. ¿Qué harían para determinar eso? Yo tengo una idea, profe, pero no sé si es la correcta. Ajá, así adelante, aquí estamos para discutir Podría, cualquier cosa. podría ser realizando el mapa de ceros, de la ubicación de polos y ceros. Ajá. Y, luego, y de acuerdo a la ubicación, el sistema tiene que actuar de una manera, ¿no? ajá. Entonces, si yo comparo la posición de los polos y de los ceros, me podría dar tal vez un indicio del comportamiento del sistema en base a ese mapa. Sí, exactamente así es. Estás recursando, ¿verdad? No, es la primera vez que curso la materia. No, está bien, está bien, está bien. Sí, de hecho, pues eso es de control 1, ¿no? Está bien, nada más estaba bromeando, no te crees. Sí, analizamos los polos del sistema. Y acuérdense que los polos me dan la respuesta, la forma de la respuesta del sistema, ¿sí? Simplemente acuérdense de control 1. Si son polos reales, distintos, la respuesta ¿cómo es? Sobreamortiguada, subamortiguada, críticamente amortiguada. Si los polos son complejos, jugados, ¿cómo era la respuesta? Subamortiguada, sobreamortiguada, ¿cómo era? Etcétera. Entonces, los polos me dan la forma de la respuesta. Entonces, si las dos funciones de transferencia tienen los mismos polos, pues al resolverla tendrán la misma respuesta, ¿sí? Por lo tanto, aquí, si ustedes obtienen esta realización y luego resuelven esta misma función de transferencia, pero ahora con el proceso, no resuelven, obtienen el modelo equivalente de estado, pero ahora con el procedimiento que se vio ayer, y les estoy diciendo que de entrada no van a obtener la misma realización, ¿cómo saben que se trata del mismo sistema? ¿Cómo sabrían que se trata del mismo sistema? Que es la misma pregunta, nada más que en vez de hablar de funciones de transferencia, ahora estamos hablando de modelos de estado. ¿Cómo sabrían que lo que van a obtener con un procedimiento, con una técnica, va a ser lo mismo que con la otra técnica, aunque al comparar el resultado no se parezca? Porque no se va a parecer. Pero va a ser equivalente, va a ser igual, porque es la misma función de transferencia. El hecho de que ustedes la lleven a espacio de estado no implica que cambien las características dinámicas. El sistema debe ser el mismo y la respuesta debe ser la misma. Por lo tanto, si las dos técnicas son válidas, ambas realizaciones representarán al mismo sistema, al mismo proceso. Pero ¿cómo darse cuenta ya ahora con el modelo de estado? Pues obteniendo los eigenvalores de la matriz A. Acuérdense que cuando los eigenvalores de una matriz, más bien, cuando la matriz representa un sistema, sus eigenvalores son los polos del sistema. Y cuando la matriz
no representa nada, pues simplemente son los eigenvalores, simplemente son los valores propios. Pero cuando ya esa matriz es parte de un modelo de estado y representa a un proceso, los eigenvalores son los polos del sistema. Entonces, obteniendo los eigenvalores de la matriz A, que es la matriz de la planta, del proceso, es la que trae la dinámica, acuérdense. Entonces, si ambos eigenvalores de ambas realizaciones son los mismos, tenemos la misma respuesta, ¿sí? Entonces, háganlo el que guste, hagan por el procedimiento que vimos ayer. Ahora, empecé diciendo con este procedimiento que sí lo encuentran ustedes con esta condicionante, que el orden del numerador tiene que ser menor al orden del denominador para poder aplicar este procedimiento. Sin embargo, yo les digo que con un poquito de manipulación algebraica podemos tener el caso, podemos aplicarlo para el caso cuando el orden del numerador sea igual al orden del denominador. Entonces, analícenlo y si le entendieron, podrán ahorita encontrar en dónde hay que manipular algebraicamente un poquito el procedimiento para poder resolver el caso de que el sistema tenga el mismo número de polos que de ceros. ¿Qué hay que hacer si aquí fuera un polinomio de tercer orden en el numerador? Si nos fuéramos a lo que dicen en las bibliografías, en la información, de inmediato podríamos decir, son iguales, y el procedimiento dice que tiene que ser menor el numerador que el denominador. No se puede. Y lo excluiríamos, ¿no? Vamos a buscar otra forma porque por esta no se puede. Vamos a hacer la que vimos ayer, porque según nos dijeron que esa sí se puede. Pero aquí ya me la están condicionando. Pero sí se puede. ¿Dónde estaría el truco? Dentro de todo el procedimiento que está aquí. ¿Dónde estaría el truco? ¿Qué pasaría si el polinomio del numerador es igual al orden del polinomio del denominador? Primero vamos a ver eso. ¿Qué pasaría en el procedimiento, en el desarrollo? ¿Con qué se encontrarían en el desarrollo si el orden del polinomio del numerador fuera igual al orden del polinomio del denominador? A ver, revisen los pasos, a ver si le entienden dentro de todo el rayonadero que hago. Creo que rayo más aquí que en el pizarrón, ¿no? Los que ya han tenido conmigo. Profesor, Ajá. si el orden del numerador fuera mayor. No, igual. No puede ser mayor, porque sería una función impropia y no tendría solución, no tendría ni siquiera caso intentar obtener su modelo de estado. Ok, igual. Que sea igual. Es lo máximo que puede tener el orden del polinomio del numerador, igual al orden del denominador, nunca mayor. Ok. Ahorita estamos planteando que ambos polinomios son del mismo orden, numerador y denominador. ¿Con qué se encontrarían durante el procedimiento? Para que vean que sí se puede aplicar. ¿Con qué se encontrarían durante el procedimiento? Y quiero que ustedes mismos lo vean, para que vean que no es la gran cosa. No te escuché, se cortó. Perdón, es que mi perro está ladrando. Ajá. Pues sería con lo de las omegas, ¿no? Con las ecuaciones de estado, porque tendremos problemas en las derivadas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas y en dónde? Pues sí, para pasar a las, después de las ecuaciones de estado, pues sí, las derivadas quedarían igual. Sí, las derivadas quedarían igual.
y entonces no tendríamos ningún problema. ¿En dónde está el problema? Si podemos llamarle problema. O en dónde está, digamos, el punto clave que nos permitirá usar este método cuando el orden del numerador sea igual al orden del denominador y echar abajo esa aseveración que dicen que nada más para este caso puede ser usado. ¿No sería el problema, bueno, sí el problema en la salida? Ajá, ¿qué pasaría con la salida? Se haría de, bueno, así se aumentaría su dimensión, ¿no? En el vector que nos dé resultante. Ajá, ¿cómo quedaría, por ejemplo? Sí, pues suponiendo ahí quedaría, pues, quedaría 8 omega triprima más 17 omega biprima más 8 w prima y más un valor extra, por así decirlo, que Ajá, sea la omega. exactamente. Vamos a poner lo que color tengo. Vamos a cambiar de color. Verde, un verdecito, que no tenemos. Vamos a suponer que aquí en el numerador tuviera el S cúbica. No, vamos a ponerle coeficiente para no complicarlo más. Que aquí estuviera el S cúbica. Más lo que tenemos ahí. Efectivamente, aquí tendría un S cúbica. En la salida es donde se ve reflejada esta situación. Aquí tendría el S cúbica. Y aquí me generaría el término S cúbica omega de S. Y por lo tanto aquí me generaría más omega triprima. ¿Cómo le hago entonces para pasar al tiempo? Perdón, ya estoy en el tiempo. ¿Cómo le hago para expresarlo como una función dependiente nada más de las variables de estado y de la excitación? Si omega triprima es igual a x3' y omega triprima no está en términos de variables de estado, ¿cómo le doy salida a esa situación? Porque la función de la salida, ya lo hemos dicho, nada más tiene que quedar en términos de las variables de estado y la excitación. No tiene que quedar en términos de las variables de la variable de salida ni en ninguna otra. Entonces, ¿cómo le darían salida a esta situación? ¿Cómo le darían salida a esta situación? Para ya finalmente tener la ecuación de la salida en términos exclusivamente de las variables de estado y de la excitación. ¿Integrándola? No, ¿No? no. Y ahí está, dentro de todo esto está la respuesta también a las cosas de que se fijen un poquito y hagan tantitita álgebra sencillita. Una simple sustitución. ¿Qué harían? ¿Cómo llegan a esta finalmente, que es la que necesitamos? ¿A qué es igual omega triprima? A x3'. ¿Y a qué es igual x3' en términos de variables de estado y excitación? Pues a menos 6x3, menos 11x2, menos 6x1 más u. Entonces aquí sustituyo esta, reduzco términos y ya tengo y de t. Y se fijan cómo x3' depende de la excitación y por lo tanto la ecuación de la salida me va a quedar en términos de la excitación y por lo tanto va a existir d. ¿Y por qué existió d? Porque el orden del polinomio del numerador es igual al orden del polinomio del denominador o porque la salida está en el mismo orden de derivada que la entrada, al revés, la entrada que la salida. Y entonces aquí ya resolvemos el caso. Así de simple. Omega triprima.
Omega triprima, me voy a mis definiciones. Encuentro que es la primera derivada de X3 o X3'. Busco a qué es igual X3' en términos de variables de estado y salida. Aquí no la tengo en mis definiciones, pero sí la tengo ya en mis ecuaciones de estado que calculé o que obtuve, y es esta. Entonces, omega triprima es igual a esto. Reduzco términos con los otros que ya tengo acá, agrupo, perdón, respecto a X3, X2, X1 y U, y ya se tiene ahí. Para que vean. Si quieren, el ejemplo que vimos ayer, que sí contiene un numerador igual en orden al denominador, ahora trabájenlo así, como este procedimiento, para que vean que sí es factible usar el procedimiento cuando son iguales los órdenes. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? La verdad sí me quedó un poquito de dudas en ese, profe. ¿Lo puedo hacer y mañana lo podríamos abordar? El lunes, porque mañana ya no tenemos clases esta semana. Sí, háganlo. Hagan las dos cosas que les digo. Sin el S cúbica, trabájenlo como el de ayer. Y el de ayer, trabájenlo como el de hoy, para que vean la situación, para que vean que el de ayer sí sirve para cuando el orden del numerador es menor al orden del denominador. Y el de ayer como el de hoy, para que vean que no está restringido a esto, sino que también es válido para cuando el orden del numerador es igual al del denominador. Y rompemos con esos mitos de restricciones. Sí, háganlo, trabájenlo, y el lunes, que es cuando volvemos a tener clase, lo vemos, claro que sí. Y si durante estos días tienen duda, pues ahí está el correo electrónico, el WhatsApp, el Moodle. Acuérdense que en Moodle se pueden mandar mensajes directos y me llega la notificación y también les puedo responder a través de Moodle. Entonces ahí tenemos medios para comunicarnos. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? No, profe. No, profe. Si no hay, entonces le dejamos por hoy aquí. Y si hay, pues adelante.